El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En primer lugar, debemos establecer qué son los derechos civiles y políticos. Estos son aquellos que garantizan las libertades fundamentales de las personas y su participación activa en la vida política y social de la Argentina. En general, estos mismos son los que protegen la libertad del individuo de su vulneración por parte de los gobiernos, organizaciones sociales e individuos privados. Por otra parte, reiteramos que son los que aseguran las capacidades del individuo de participar en la vida política de la sociedad y el Estado libre de toda discriminación o represión. Al ser derechos humanos, los derechos civiles y políticos son de todas las personas. Nadie puede renunciar ni ser privado de ellos. No pueden separarse y se relacionan entre sí. Su alcance debe ir en aumento. En base a esto, el objetivo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos es que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ella. Los derechos asociados a la libertad individual son los más afectados en una guerra, tal como sucede hoy en países como Siria, Sudán del Sur, Yemen, Nigeria y República Centroafricana. En estos lugares no existen garantías para el cumplimiento de los derechos de las personas, y por eso se habla de la existencia de situaciones de emergencia humanitaria. El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos es sin duda una valiosa herramienta para luchar contra los abusos que sufren la libertad y otros derechos de las personas, pues especifica de forma clara cuándo se cumplen o no los estándares mínimos en la materia. El pacto desarrolla los derechos civiles y políticos y las libertades recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, bajo el artículo 1 del pacto, los Estados se comprometen a promover el derecho a la autodeterminación y a respetar este derecho. También reconoce los derechos de los pueblos a disponer, comerciar y poseer libremente sus recursos y riquezas naturales. El pacto es legalmente vinculante. El Comité de los Derechos Humanos establece en el artículo 28, supervisa su ejecución. El primer protocolo opcional establece un mecanismo individual de denuncia del pacto. En mayo de 2012, este primer protocolo había sido ratificado por 114 estados. El segundo protocolo opcional entró en vigor en 1991 y pretende la abolición de la pena de muerte. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene por objeto garantizar la protección de los derechos civiles y políticos entre los que se encuentran derecho a no ser discriminado, derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, derecho a la vida, derecho a no ser torturado, ser libre de esclavitud, derecho a la libertad y seguridad de las personas y entre otros. Contexto histórico. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ICCPR, es un tratado fundamental en la protección de los derechos humanos a nivel mundial. Surgió en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, una época que evidenció la necesidad imperiosa de establecer mecanismos internacionales para proteger los derechos fundamentales de las personas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue concebido como una herramienta para garantizar los principios expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Tuvieron un carácter vinculante y fueron legalmente exigibles. La Declaración Universal, aunque representaba un gran avance, no tenía fuerza de ley y no establecía obligaciones legales para los estados. En plena transformación, con la descolonización de África y Asia, la Guerra Fría y la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, entre otros eventos, había una clara necesidad de reforzar el compromiso internacional con los derechos humanos. ¿Cómo surgió este pacto? El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos fue el resultado de extensas negociaciones en el seno de las Naciones Unidas. Reflejó un compromiso entre diferentes visiones políticas y sistemas económicos, especialmente entre los países occidentales capitalistas, que enfatizaban los derechos civiles y políticos, y los países socialistas, que ponían más énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuándo surgió? El ICCPR fue adoptado a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976, tras la ratificación de un número suficiente de estados. Este pacto, junto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forma parte del llamado Cuerpo Internacional de los Derechos Humanos,
y establece un comité de expertos independientes que supervisa su cumplimiento por parte de los estados. Relación entre el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el paradigma de los derechos humanos. La relación que poseen estos dos escritos rige en la referencia hacia los derechos humanos. Según dice el Tratado Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, vuelca su propósito en la protección hacia las personas con respecto a ataques de carácter discriminativo que se relacionen a la raza, al color, al idioma, a la religión, a la opinión, tanto política como de cualquier otra índole, a la posición económica y a la nacionalidad, vinculándose directamente con lo que estudia el texto, que refiere al estudio de la conceptualización de los derechos humanos y, más importante, a su función, que es donde se encuentra la clave para desarrollar un pacto que defienda los derechos humanos, siendo esta la de contribuir a que cada persona pueda realizar los signos de su condición humana, resultando necesarias organizaciones y pactos que regulen el cumplimiento de la no discriminación en tanto a los términos definidos anteriormente, surgiendo el pacto a partir del estudio de los derechos humanos y su paradigma, habiendo sido el propósito de uno el estudio y desarrollo de los derechos humanos en sí, y el pacto una herramienta para garantizar la aplicación correcta de los valores que presenta el mismo. El gobierno de Venezuela niega violación de derechos políticos por inhabilitación. El canciller negó que en el país se violen los derechos políticos a través de las inhabilitaciones. Un rector del Poder Electoral confirmó recientemente que no se permitirán inscripciones de candidatos inhabilitados para próximos eventos electorales. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, negó que en Venezuela existan ciudadanos que hayan perdido el derecho político a elegir o a ser electos. No hay ni una persona en Venezuela que no sea por una decisión de un tribunal haya perdido el derecho político a elegir o ser electo, dijo durante una sesión ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, organismo de expertos independientes que supervisa la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de sus estados apartes. Caso Brites Arce. El Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional. Este caso llegó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el 2001 y fue elevado a la Corte Interamericana en 2021. El 16 de noviembre de 2022, el tribunal declaró responsable a la República Argentina por la violación de los derechos a la vida, a la integridad y a la salud en perjuicio de Brites Arce. También consideró que se habían violado los derechos a la integridad personal en perjuicio de sus hijos menores de edad al momento de los hechos. Por otra parte, el tribunal consideró positivo el reconocimiento total de responsabilidad hecho por el Estado. El Salvador cumple con el ICCPR. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que El Salvador tiene avances limitados o nulos o incluso deterioro en la evaluación del cumplimiento de 3 obligaciones internacionales del Pacto de Derechos Civiles y Políticos aprobado por El Salvador el 23 de noviembre de 1979. La coordinadora para la América Latina del Centro de Derechos Civiles y Políticos, Mariel Merallo, explicó que el comité, conformado por 18 expertos independientes que vigilan el cumplimiento del pacto, dio seguimiento a 3 de las 16 recomendaciones adoptadas para El Salvador en 2018. El informe de evaluación se emitió el 19 de julio de 2022. Según Merallo, el comité está facultado a realizar estas evaluaciones porque El Salvador ratificó el protocolo facultativo del pacto el 6 de junio de 1995. El Comité de Derechos Humanos de la ONU denuncia violaciones de derechos civiles y políticos en España. Entre los múltiples problemas identificados están la falta de un segundo plan de derechos humanos, discriminación racial y étnica, esterilización forzada, discriminación de género, violencia doméstica, malos tratos por parte de la policía, uso indebido de centros de internamiento para inmigrantes, régimen de incomunicación del detenido, expulsiones arbitrarias y la persistencia de la Ley de Amnistía de 1977 que impide investigar violaciones pasadas de derechos humanos,